Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El Museo del Jeu de Paume, aquí en París, acaba de abrir una retrospectiva del joven cineasta argentino Matías Piñeiro, quien en poco más de una década ha producido una serie de películas sensuales y originales explorando los vínculos entre literatura, teatro y cine. Y precisamente para hablarnos de su trayectoria en el mundo del cine y de esta retrospectiva en París, Matías Piñeiro ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, es un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1982, donde vas a estudiar en la Universidad del Cine, de la que vas a convertirte en profesor de realización y historia del cine. Pero me gustaría que nos contases qué películas te inocularon el virus del cine. Ya cuando era adolescente, creo que tenía una tendencia a ir mucho al cine, con la familia y con amigos, y veía todo, y en ese sentido pensé que iba a querer ser crítico, ¿no? Que iba a escribir sobre cine más que hacer. Pero de repente, cuando tenía una especie de pequeño examen de inglés y tuve que leer una novela de Rebecca du Maurier que se llama Rebeca, y de repente me enteré que estaba la película de Hitchcock. Y a partir de ver esa, dije, bueno, dado que tengo que leer esto, refuerzo la lectura viendo la película, medio como... y de repente me puse a ver, vi que tenía otras películas más y empecé a verlas, y empecé a ver de una manera un poco sistemática y me enganchó bastante por ese lado. Hitchcock fue el responsable de... En una primera instancia, sí. En una segunda instancia, ¿qué viste? Y en una segunda instancia me parece que un cineasta como Godard ha sido muy importante porque expandió como para todos lados. De alguna manera Hitchcock también se relaciona con Godard, ¿no? En tanto que también Godard como escribe sobre él y habla sobre él. Y como Godard me ayudó a pensar más como la modernidad, pero también el cine clásico y también el cine que viene más luego. Entonces como que abrió para todos lados. Eres, Matías, uno de los 11 cineastas del colectivo A Propósito. ¿Cómo y con qué intenciones nace A Propósito? Esa es una primera película que hice cuando terminé la Universidad del Cine, que es un lugar muy especial. No solamente es una academia de cine, sino que además es una especie de casa de producción encubierta, ¿no? Yo todavía sigo produciendo apoyados por ellos. Es decir, ellos me dan equipos y me dan un estudio de sonido, me dan un estudio donde puedo tocar el color. Es decir, habilitan una manera de producir cine muy marginal, muy paralela a la industrial, ¿no? Entonces da la posibilidad de que películas extrañas, pequeñas, deformes puedan existir. ¿Qué realizaste ahí en tus inicios como cineasta? Bueno, esta película A Propósito de Buenos Aires la hicimos con este grupo de amigos y colegas y fue una primera experiencia que para mí fue muy importante porque fue el primer paso de una especie de comunidad que todavía continúa viva hoy. De cada uno de los directores siguió su camino, pero de repente esa película se hizo en el 2005, se filmó en el 2005 y yo hace 1 año o 2 años filmé mi última película y si comparas los créditos es el mismo fotógrafo, mismos sonidistas y mismos actores. Entonces hay una relación ahí que empezó en esa película. Que es un primer paso esa película. A veces no es una película, por ejemplo, no está incluida en este ciclo, por ejemplo, porque me parece que es una película que es mejor verla luego. ¿A qué se debe, Matías Piñeiro, ese boom del cine argentino de finales del siglo y a principios del 2000? Para mí tiene que ver con que es una sociedad muy heterogénea, muy mixta, donde los puntos centrales a veces fallan y se habilitan líneas paralelas. Entonces hay mucha diversidad, hay muchas opciones, no hay solamente una manera oficial, ¿no? Es como las líneas oficiales como tan black, ¿no? Están inestables, entonces se generan otras líneas y eso genera un gran conjunto de individualidades y eso entonces y mucha gente con muchas ganas de trabajar, mucha gente con ganas de conectar también, con ganas de comunicar, con ganas de expresar y eso genera un movimiento que de repente encuentra de cualquier manera su expresión. Entonces existen cineastas de mucho estilo y color. Finalmente, las crisis generan creación, ¿no? Sí, es una especie de movimiento extraño, pero sí generan la posibilidad de encontrar nuevas realidades, nuevas posibilidades.
Matías Piñeiro, en el 2007 presentas tu primer largometraje, El hombre robado, con el que vas a ganar ya enseguida varios premios. ¿Te esperabas llegar al mundo del largometraje y llevarte premios? No, para nada, para nada. De hecho, esa película empezó como un cortometraje que yo quería hacer yo solo. Después de haber hecho una película como en colectivo, tenía ganas de hacer algo yo solo. Y luego, trabajando con Alejo Mogillansky, que es un director también y montajista, aprendí que ese cortometraje en realidad era un largometraje atrofiado. Entonces empecé a desarrollarlo un poco más y terminó siendo un largo. Y ese largo es una película realizada muy marginalmente, con muy poco dinero, de manera muy amateur, pero con mucho trabajo y mucha pasión, que tuvo un pequeño recorrido, pero que fue un largo recorrido. Digo, lo de los premios y eso es muy bonito, y ahora en retrospectiva uno lo piensa y dice, ay, qué bueno, pero la película tardó en encontrar su lugar, y la verdad que los premios es realmente una tómbola, es una tirada de dados que de repente sale así o de repente sale así. Me siento muy afortunado de que de repente en ciertos espacios el público o el jurado habría conectado, ¿no? Pero es algo que no se espera y que al mismo tiempo tampoco fue inmediato. ¿No? Después, poco a poco, he podido hacer otras películas y uno pisar un poco más estable, pero no es que fue tan inmediato ni que nada, es así. Matías, en el 2011 vas a instalarte a Estados Unidos, donde investigas en el Radcliffe Institute, en la Universidad de Harvard. ¿Lo de que Estados Unidos o Hollywood es la meca del cine, es un mito o tiene algo de realidad? Y la verdad que yo siempre me manejé de una manera muy marginal. De hecho, te cuento que si yo viajé me mudé a Nueva York, me mudé porque se mudaba mi novio, argentino, que se fue a estudiar a la Universidad de Nueva York, a hacer un doctorado, y yo lo seguí. Entonces, no, mi movimiento no tiene que ver con cuestiones profesionales, porque justamente mi manera de producir es muy artesanal, muy asistemática, entonces como que los sistemas muy bien no se lleva muy bien con los sistemas. Entonces, en ese sentido, igual lo interesante es que, claro, en Estados Unidos hay una gran industria, el centro, así como te decía antes, de que en Argentina el centro tamblequea o es fuerte, pero de otras maneras, no es único. En cambio, en Estados Unidos hay una realidad que Hollywood es una gran autopista, cuando hay pocas calles paralelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo me mudé, yo hasta llegué a pensar que, bueno, yo dejaba de ser un poco cineasta porque yo no me adecuaba a ese sistema, pero uno después encuentra sus formas. El cine de Nueva York está muy lejos del cine de Hollywood. También, es cierto. Woody Sí. Allen Sí, se burla a menudo. sí, se burla bastante y tiene una manera de producir que es interesante, no esa cosa como de todos los años todos los años tiene una maquinaria, pero bueno, también tiene una experiencia de décadas y décadas, ¿no? Pero a mí me llama la atención, a mí lo que más me interesa de su cine es esa manera de producir, ¿no? Que es como medio sistemática, donde tiene algo organizado, que la cosa tiene cierta independencia, ¿no? Es una burbuja en sí misma. Hay un director coreano que me gusta aún más, que se llama Hong Sang-soo, que es bastante diferente, pero que tiene una manera de pensar la producción parecida, ¿no? Tiene 1 o 2 películas por año y uno se pregunta cómo es que es posible filmar tanto, ya sea por lugares, por cosas económicas, pero también por cuestión de ideas, ¿no? Cómo es que se producen tantas ideas. Pero es un ejemplo de la industria del cine, ¿no? sí, pero en casos como también un poquito paralelos. Igual en el caso de Woody Allen estamos hablando de una persona enorme, ¿no? Una especie de gran figura. Pero sí, en Nueva York también hay mucho cineasta independiente, ¿no? Mucho de lo que se llama el cine independiente en Estados Unidos, gran parte está en Nueva York. Y también en la zona este hay mucha tradición de cine experimental y de cine documental, ¿no? Como en Massachusetts, ¿no? Con Frederick Wiseman, los hermanos Maysles. Un montón de cineastas que están más bien buscando otra cosa, que también son maneras de entender lo experimental y el documental como líneas paralelas. Allí en Nueva York vas a estudiar Bellas Artes, Fine Arts. Ese contacto con el arte contemporáneo es lo que le falta a menudo al cine. Sí, yo ahí desarrollé una maestría en escritura creativa, ¿no? Donde me dediqué a escribir un proyecto que tiene que ver con la traducción y con una película que en su momento tenía ganas de hacer, que no sé si alguna vez la haré. Hay a veces que pienso que hay proyectos que son mejores proyectos que películas, pero eso no impidió que pudiera hacer otras películas. Por ejemplo, La Princesa de Francia es una película que yo hice en el contexto de ese espacio. Y sí, viviendo en una ciudad como Nueva York, el contacto con el arte contemporáneo es muy fuerte. Y si bien no es que yo sienta que tengo una dirección directa, sí hay algo de lo marginal, sí hay algo de la búsqueda, sí hay algo de la experimentación que me interesa y es lo que me lleva a hacer películas. Con lo cual esta relación con otras artes, con otras disciplinas, siempre es muy inspirador.
Matías, en el teatro y en el cine todos mienten, es el título de tu segundo largometraje, y además la gente paga para veros, ¿no? Sí, sí. ¿Qué relación tienes con el teatro? Con el teatro tengo una relación fuerte, pero no directa. Otra vez, ¿no? Acá siempre parece que estoy hablando de fugas, de líneas paralelas, de fugas, de centralización, en fin. Yo no provengo del mundo del teatro, ¿no? Como bien dijiste, vengo de la Universidad del Cine, de ver, de ser medio un nerd, un cinéfilo, digamos. Pero sí en Buenos Aires hay una fuerte producción independiente de teatro, ¿no? Hay una fuerte línea como marginal de teatro, off-off diría yo, ¿no? No es el central, no es ni siquiera el primer off, sino una especie de segunda línea off que inaugura nuevos espacios teatrales, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de concebir la actuación, nuevas maneras de concebir las estructuras, que es mucho más de vanguardia, y eso para mí ha sido bastante inspirador, no solamente por propuestas de estructura, de realidades, de metalenguajes, sino también por una manera de producir una economía, una obra, un conjunto de personas que se juntan durante 1 año, 2 años a ensayar y que no saben si van a estrenar. Entonces hay una especie de descentralización a través del dinero, de las ambiciones, que lo que pone primero es como una especie de profesionalización del amateurismo, ¿no? Si es un poco paradójico, ¿no? De una especie de pasión que lleva por sobre todo. Y yo creo que en ese sentido el cine independiente argentino aprendió mucho del teatro off-off, digamos. Y no solamente porque les dio sus actores, muchas de las personas que trabajan en mis películas, o en las películas de Mariano Ginás, o de Alejo Movillansky, o de Santiago Loza, todos cineastas argentinos de ahora, salen de ese teatro independiente. Pero también la manera de producir, por ejemplo, la manera de mostrar tus películas, que ya no se muestran tanto como vos dijiste también, en el cine comercial, sino en el Jeu de Paume, en un museo, o que viajan internacionalmente por festivales, o en el Museo de Arte Latinoamericano, o en la Cineteca de Argentina, ¿no? Es que encuentran otros caminos que son paralelos y que son posibles y que arman una circulación, un movimiento. Precisamente tu película Viola habla de teatro y surge del teatro, ¿no? Además tuvo mucho éxito ya aquí en Europa, en Berlín, por ejemplo. Sí, en Berlín tuve la oportunidad de mostrar la película en la Berlinale, en la sección Forum, que es dedicada a las películas un poco más de búsqueda y de experimentación. Mis películas igual son de mucha ficción, ¿no? Son películas ficcionales, pero son de extra ficción, yo digo. Sí, en el caso de... Yo dije, como yo no vengo del teatro, pero porque las películas se relacionaban con el teatro independiente, me llamaron del Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, para hacer mi primera obra. Era un ciclo que llamaban distintos artistas que no hacían teatro para que hagan teatro. Y ahí yo hice este pasticho shakespeariano que aparece en Viola, que aparece en fragmentos, y que es un poco la inspiración para todo lo que va a venir luego. Entonces no es que venga del teatro, pero tuve una experiencia que fue muy interesante, una especie de work in progress para las películas. ¿Qué tienen de especial esos personajes femeninos de las comedias de Shakespeare que te fascinan? Creo que es la inteligencia de esos personajes. No puedo evitar pensar en Emma Thompson, protagonista de varias películas Sí, es verdad, shakespearianas. sobre todo de la que más tengo presente es la de Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Que hace de Beatriz. Y que bueno, ahí tenés un personaje inteligente, ¿no? Que maneja la razón y el ingenio para llevar adelante sus argucias, sus argumentaciones, sus objetivos. En ese sentido contrapongo, yo empecé a leer Shakespeare de manera sistemática, como empecé a ver Hitchcock de manera sistemática, y me sorprendieron las comedias, porque las tenía más oscurecidas, no las tenía tan presentes, y de ahí me sorprendieron las mujeres, porque ahí los roles femeninos son más fuertes que los hombres. En las tragedias son todos hombres, de hecho en las tragedias llevan el nombre de los hombres, mientras que en las comedias ninguna lleva el nombre de las mujeres. Entonces había algo ahí que me parece que había que explorar, que había que arrojar un poquito más de luz. Curiosamente están interpretadas por hombres en la época isabelina. Sí, entonces hay algo ahí que hay también en el teatro isabelino hay como un conjunto de elementos que para mí fueron muy cercanos a la manera en que yo produzco, en el sentido de que se produce con lo que se tiene, ¿no? Hay limitaciones, las mujeres no pueden actuar, entonces se actúa igual. No es que es de día, ¿no? Se tiene que las jornadas son de día porque la gente va al teatro a esa hora. Entonces no importa que sea de día, hacemos que es de noche, decimos es de noche, y hay una idea de ficción, hay una idea de creación, de composición artificial, de máscara, que eso me nutre mucho para mis propias, ¿no? Es lo contrario como el teatro naturalista en un punto. Matías Piñero, ¿tu relación con Francia empieza con tu película La princesa de Francia? ¿O ya conocías Francia antes? Ya conocía Francia antes, vine aquí en el año 2000.
donde fue un viaje importante porque me acuerdo de haber comprado, como un poco cinéfilo y buscando películas de cineastas que yo no conocía, me acuerdo de haber comprado una videocasetera para poder comprarme los VHS SECAM y poder verlos en Argentina, porque en Argentina no existen. Y me acuerdo del horror que me produjo cuando abrí la caja y vi ese cable enorme, el Perital, que no entendía muy bien qué era esta boa constrictor que tenía ahí, pero entonces me pude comprar varios, ni siquiera DVDs no existían, de VHS, de ver películas imposibles de ver en otros lados, películas de Jacques Rivette, películas de Eric Romer, películas de Jean Renoir, películas más raras, algunas de estos cineastas se podían llegar a ver, pero algunas más raras no. Entonces uno venía, ahora te bajas todo de internet, pero antes uno viajaba y como un expedicionario buscabas estos tesoros y te los llevabas a Buenos Aires y los mostrabas como si fueran las reliquias de una ultratumba, ¿no? De una tumba egipcia, digamos. Ha evolucionado rápidamente, ¿no? Sí, la como locos, de locos. Volviendo, Matías, a la retrospectiva que te ofrece aquí el Museo del Jeu de Paume, ¿qué significa mostrar tus películas en un museo que está dedicado al arte de la imagen, pero al arte y no al cine? Sí, me parece que es muy propio. Es propio del camino que yo he podido realizar con estas personas con las que trabajo, que tiene que ver, perdón la insistencia, con esta cuestión descentralizada, ¿no? Yo produzco películas de manera que no es la central, que son películas muy paralelas, muy películas de un mundo paralelo de producción. Con lo cual es bastante lógico que primero es un poco lógico que hayan demorado un poco en mostrarse, porque uno no tiene un agente, no tiene la publicidad, no tiene toda una maquinaria. Las películas tampoco responden a unas narraciones tan convencionales, entonces es más difícil. O más que es difícil, es más lento, es de cocción más lenta, pero esos pasos son sólidos. Entonces, si bien se demora un poco más, finalmente mostramos en un lugar muy importante, muy bonito, con muy buenas condiciones y que al mismo tiempo le agrega a las películas una cuestión extra, que es, por ejemplo, esta conexión con el mundo de las artes, ¿no? Entonces, para mí estas cosas se expanden. A Godard le hubiera encantado estrenar alguna película en el Jeu de Paume, que no existía en aquella época. Sí, no sé, la verdad que es un personaje bastante complejo, Godard. No sé qué diría de eso, pero sí, hay algo muy interesante de él, que es que siempre es un rupturista, ¿no? Siempre está como rompiendo toda institucionalidad en el cine, entonces hay algo de eso que es movilizador. ¿Vas a volver a Nueva York? ¿Que tienes proyectos en cartera ya? Sí, voy a empezar a filmar una nueva película en enero, que se llama Porcia, que toma elementos del Mercado de Venecia, la escena de los cofres, y que la estoy trabajando desde Nueva York con María Villar, que es una de las actrices con las que yo trabajo vía Skype. Y después tengo un proyecto un poquitito más grande, apenitas más grande, que se desarrollará más dentro de un año, con un cineasta gallego que se llama Lois Patiño, que se dedica mucho al mundo del paisaje y del cine más contemplativo. Mi cine es muy veloz y de mucho texto, y él es del silencio, la contemplación, el paisaje, la naturaleza, con lo cual nuestros universos van a chocar y fusionarse de una manera feliz, trabajando con la tempestad. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita hasta el 20 de noviembre aquí en París, en el Jeu de Paume, para asistir a las proyecciones de la retrospectiva dedicada a Matías Piñeiro. Muchísimas gracias, Matías. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, que han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ven en América Latina y en América del Norte gracias a Canal U de Montevideo. Gracias por seguirnos a todos y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias, Embora meu amor não vá morrer, eu sei é que eu não posso esquecer as coisas que eu passei e que passou quem já amou.